¡Hey, chavales! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a comentar un tema que pasó en ni puta idea año, lo vi hace mucho tiempo, y es que resulta que, pues, notas que gente que está ida de la cabeza, estadounidense, decidió meter la cabeza en un agujero en donde no era y se quedó atrapado. Así es como quedó al final. Así que bueno, aquí tenemos un vídeo de Treeline, que es la polla, hecho con 3D con Blender, de putísima madre, que vamos a reaccionarlo para enterarnos bien del tema, porque como sabéis, yo no tengo ni puta idea. Yo fui una de las 11 personas que estuvieron allí aquel día, y esta parte es la que no paro de revivir en mi cabeza. Teníamos un mapa, pero llegamos a una zona sin saber qué camino seguir. Por ello, decidimos dividirnos. Cada uno de los cuatro exploró una zona diferente. En este punto le pregunté a John si quería explorar una parte que más tarde sabríamos que se llamaba Edge Push. John entró de cara porque el túnel parecía ir en subida, pero a los pocos metros empezó a bajar. Ya en esa posición no tenía fuerza para retroceder usando solo las manos, así que continuó un poco más. Vio que justo delante había una pequeña abertura, así que, como pudo, metió barriga y entró casi verticalmente en lo que seguramente pensaba sería otra cámara grande, pero no había nada. Era un camino sin salida. Durante algunos minutos no supimos que se había quedado atascado. Jessica y yo esperamos a que Josh saliera del túnel que estaba explorando. Cuando lo hizo le dijimos que fuera a ver si John necesitaba ayuda. Mientras tanto, nosotros dos exploraríamos otros dos túneles. Para cuando terminamos de explorarlos, el resto del grupo se reunió con nosotros. Como no sabíamos cómo continuar, nos quedamos sentados esperando a que John y Josh salieran. 15 minutos después, le grité a Josh si iba todo bien y al salir, parecía calmado, pero al mismo tiempo preocupado. Dijo que saldría de la cueva para pedir ayuda y me pidió que mientras tanto entrara para calmar a John y ver si podía ayudarle, ya que yo era el único del grupo que podía entrar. Así pues, entré y me quedé cerca de John. Era una zona muy estrecha y empecé a asustarme al ver el poco espacio que tenía para moverme. Hice todo lo que pude para moverle y mantenerle positivo. Al mismo tiempo, Mike, el otro hermano de John, nos hablaba desde el otro extremo, lo que me ayudaba a mí a mantenerme positivo. Sin embargo, después de una hora, no podía más. Estaba demasiado cansado y no podía hacer nada. Salí y Josh entró de nuevo. El resto del grupo salió a la superficie. Preocupados empezaron a rezar o cantar canciones de misa. Al llegar los equipos de rescate, los que no éramos cercanos a John, nos fuimos. Tampoco podíamos ayudar. Durante las próximas 27 horas miré atentamente las noticias y esperé. Puto túnel, tío, el puto túnel. ¿Por qué cojones te metes por ahí? Más túnel y dale túnel de mierda. Ese hueco no es. No, ahí no. ¿Qué fumada es este sitio? Damn. Y ahí se queda. Estaba todo planeado. Tendrían una pequeña aventura familiar con unos amigos y al día siguiente Aquí empieza a contar la historia. El primero pues es la introducción, ¿no? Es que ¿por qué la gente se mete por este puto hueco? ¿Qué cojones celebrarían pasa? Acción de Gracias. Como aventura propusieron explorar una cueva. Quizá te parezca raro visitar una cueva con la familia, pero no parecía mala idea. Una cueva. Dos de ellos, los hermanos... Con la familia te vas, yo qué sé, a comer algo, a por una paella, a comer una paella específicamente, si quieres algo en la montaña, pues yo qué sé, te vas a hacer un picnic. No metas a tu abuela en un agujero gigante. No empecemos. John y Josh tenían algo de experiencia con otras cuevas. Además, esa cueva tenía fama de ser sencilla. Los Boy Scout iban allí regularmente. El periódico Eureka... Los Boy Scout, putos niños, entraban a la cueva esa de mierda. La cueva esa que has visto, el gráfico ese. Ahí entraban niños, porque sí. Porter en 2004 dijo: en enero los Boy Scout exploraron la cueva Nati Pati. Es maravilloso ver la alegría y emoción que sienten al adentrarse por los muchos túneles que la cueva ofrece. En cualquier caso, no había que confiarse. La cueva tenía también fama de ser engañosamente fácil. Cada año alguien se quedaba atascado. En el ¿Por qué no lo 99, cierran? Chris Hale y Chris Marrow, de 17, se quedaron atascados en una sección que se conoce como el Canal del Nacimiento, un túnel largo y estrecho que desemboca en una cámara amplia. La nota de prensa escribió: eran demasiado grandes por el área por la que intentaban gatear. Es estrecha. Es un área donde debes meter el estómago para pasar. Si has de meter panza para adentro, has de meter el estómago para poder pasar, ese sitio no está diseñado para que entres. No está hecho para que entres. Ese sitio está hecho aleatoriamente. ¿No? ¿Para qué entras ahí?
Por suerte, como no iban solos, el resto pudo pedir ayuda y lo sacaron. 2 años después, en 2001, se repitió la historia. 2 Boy Scouts de 13 años pasaron 4 horas atrapados en la parte conocida 13 como el años, Canal del ahí Nacimiento. atrapados. En 2004, Brock Clark, de 16 años, quedó también atascado. ¿Por qué no Se lo dio cuenta de cierran que ya? había entrado en una zona Con desconocida y al 87 intentar personas que retroceder se han no quedado pudo. atascadas, ¿por qué no lo Muchas cierran? horas después y con un sistema de poleas y cuerdas, salió. Poco después del accidente de Clark, le tocó el turno a David Crowder. Abandonando Medio toda Estados Unidos lógica, ahí, vio lo atrapado. estrecha que era la cueva y pensó, sí, creo que yo, mis hombros como cabezas y mi cuello que por tamaño tiene personalidad propia, entramos. Y entrar, entró, pero no llegó muy lejos. Para su suerte, eligió la parte izquierda de la cueva, que queda más cerca de la salida. En su caso, bastó con romper un poco la piedra para liberarle. Su suerte fue esa, atascarse. Si hubiera entrado solo, sin mapa ni experiencia, en una zona que se conocía como el laberinto. Bueno, imagínatelo. Con los últimos 2 Que atascarse sea una suerte. Imagínate la mierda de cueva para que vayan niños de 13 años. incidentes, el estado de Utah puso una puerta en la cueva, unos barrotes con un candado, y anunciaron que solo Y la mis reabrirían cojones si voy a ir alguna ahí. organización se hacía cargo de su gestión. De esta manera nació un grupo llamado Timpanogos Grotto, liderado por Mike Levitt. Tímpano de escroto. Ellos se encargarían de dar toda la información necesaria y organizar a los grupos. Y de esta manera lograron reabrir la cueva en 2009. 24 de noviembre de 2009 a las 8 de la tarde. Allí estaba la entrada, rodeado de un círculo de roca. Eso no está hecho para que entres. Es un hueco en el suelo en el que no hay que entrar. Está hecho para que lo veas y corras hacia el otro lado. Eso es para que se metan serpientes, no personas. Para señalizar el lugar. Desde fuera no parece gran cosa. Es el culo del planeta Tierra, por ahí hecha mierda. Era solo un pequeño agujero en el suelo. Si tenías suerte, veías quizá alguna serpiente rodeando la entrada. Dentro cambiaba todo de 0 a 100. Esa pequeña entrada daba a una gran cueva. Por cierto, esto que estás viendo es un modelo 3D que he hecho de la Hostia. cueva. No preguntes la cantidad de triángulos que tiene esta cosa. Aprendí Blender para poder hacer este modelo. Quizá no es del todo necesario para contar la historia, Venga. pero de esta manera lo puedes entender mejor. Ver que aunque explorar una cueva sin conocerla es siempre una locura, John tenía motivos de sobra para pensar que era el camino correcto, porque las descripciones del canal de nacimiento describían también el túnel de John. Más adelante verás que hasta los mismos periódicos de la zona confundieron esos dos túneles. Ellos, el grupo de John, tuvieron que escuchar que el canal del nacimiento empezaba yendo hacia arriba, luego iba recto, se estrechaba cada vez más y al final había una abertura tan pequeña que tenías que meter barriga para pasar y caer verticalmente a una Es que cama. mira esto, mira esto. En el render este parece que hay espacio, ¿vale? Parece que hay espacio, pero esto es la realidad. ¿Cómo coño te metes ahí, ves eso y no dices, adiós, me piro? Lo suficientemente grande como para dar la vuelta. Desde su perspectiva, lo que tenía delante parecía ese túnel que había llegado al famoso lugar donde tenías que meter barriga para pasar, pero se equivocó. Continuando con la cueva, la parte izquierda, llamado el laberinto, era la menos visitada. Ciertamente te podías perder aún teniendo el mapa, pero si era menos popular era porque se trataba de una zona más técnica, requería más experiencia en escalada, porque ese laberinto era además bastante vertical. La razón por la el que mapa nunca no es malo, ocurrió es nada grave en vertical. esa zona, pese a ser muchísimo más peligrosa, es por lo de siempre. El exceso de confianza hace que las rectas bien iluminadas sean más peligrosas que las curvas nevadas por la noche. La parte frontal, según entrabas, era la más popular y nada más verlo se entendía por qué. Después de bajar un segundo túnel estrecho encontrabas el Gran Tobogán. Así llamaron a una cámara de unos 25 metros de largo con una inclinación que se iba pronunciando cada vez más hasta llegar a los 45 grados. Una zona 45 creada de grados forma natural, de tan piedra para increíble de ver bajar. como peligrosa. Al final del tobogán había una caída de unos 4 metros. Pero no había que tener miedo. La gente había instalado de forma permanente una cuerda Una para cuerda. bajar por el tobogán y una escalera anclada en el techo para bajar al final. Yo El no bajo por la tobogán era escalera, la es más mitad de fácil. la diversión. El resto era intentar pasar por el famoso canal del nacimiento. Aquí es cuando comenzó la historia que has escuchado al principio, contado por Joey, uno de los amigos de Josh. Ellos 4, John, Josh, Joey, Jessica, bajaron la escalera, cruzaron otros 2 pequeños túneles y llegaron a donde querían ir, pero se perdieron. Esto no lo cuenta nadie, pero lo deduzco yo con otras historias y con todo lo que he visto sobre esta cueva, que para mi desgracia es bastante. Estoy convencidísimo de que vieron el canal del nacimiento, pero al verlo pensaron que era demasiado peligroso. Verás, el canal del nacimiento era algo confuso para los que no lo hubieran visto antes. Confundían el canal con el túnel que llevaba al canal. Ese primer túnel te llevaba a una habitación pequeña y desde allí tenías que subirte a un agujero que había en el techo. Ver que había un agujero en el techo sin saber cómo podrían salir de allí les tuvo que asustar segurísimo.
pese a ser el camino correcto. Que eligieran explorar la zona de Edgepush tenía sentido desde su perspectiva, era la zona más segura porque era la más amplia de primeras, pero para su desgracia contenía túneles cerrados. Tenían exactamente este mapa en la mano. Para aclarar... Esto es la cueva del nacimiento esta y el tío se queda atrapado en una mierdecilla de esta. Lo que estás viendo es un plano aéreo de la cueva o topológico como lo llamen. Uno muy general, demasiado. No sabían cómo continuar porque mientras el mapa mostraba que había 2 o 3 túneles, ellos tenían que ver bastantes más y todos ellos parecían correctos, al menos desde fuera. Aquí vino el primer gran error en toda esta historia. Se confiaron. Siguieron explorando después de reconocer que no sabían cuál era el camino correcto y si de verdad tenían experiencia, habrían sabido que muchos de aquellos túneles no tenían salida porque prácticamente todas las cuevas del mundo tienen túneles que no tienen salida. Lo que lleva al segundo gran error, en este caso de John, seguir avanzando cuando el túnel está cambiando de dirección. Entras de cabeza porque los primeros metros son hacia arriba, genial. Es que vale, entrar aquí, aún. Pero cuando ves que cambia de dirección, ahí te tienes que ir. No, vuelve. Pero no sigas si ves que cambia de dirección. Brandon Wallis, uno de los rescatistas, dibujó recientemente un mapa del túnel de John y se vería algo así. He incluido también las posiciones exactas de los anclajes. Allí, en la última sección, estaba John, atascado, boca abajo, con un brazo hacia adelante y el otro al lado. Sobre las 10 fue cuando Josh pidió ayuda, mientras los demás, a falta de poder hacer algo más útil, rezaban y cantaban. Así pasaron la primera hora. Se repite que el primer rescatista en intentar ayudar a John fue una tal Susie Motola, pero ese nombre salió por primera vez en 2018. El único nombre que mencionaron en su día fue Rob Stillmar, y de él sí puedes encontrar información. Él también estuvo en algunos de los rescates anteriores en la misma cueva. Tampoco es que importe quién fuera el primero o el último, porque todos hicieron lo mismo. Entraban, se presentaban, rápidamente hablaban de cómo ellos también eran mormones porque por alguna razón aquella zona estaba llena de mormones, miraban qué podían hacer, intentaban moverle, veían que no podían. John decía que quería salir y ellos le tranquilizaban. En cualquier caso, Rob Stillmar junto con otros voluntarios y rescatistas fueron los primeros en llegar. ¿Cómo te metes ahí? Sobre la medianoche, Rob entró en el túnel de John de cabeza. Sabía que era arriesgado, pero era la única manera de poder llegar a sus pies. Por si acaso, eso sí, se ató una cuerda por si necesitaba que tirasen de él. ¿Y por qué no llevaba el John también otra cuerda? A John un rato largo, le movía y tiraba de él, pero con un espacio tan reducido apenas pudo moverlo, y para colmo él mismo se quedó brevemente atascado cuando trató de salir. Haciendo turnos, varios rescatistas probaron también en moverle, pero no había manera. El único avance notable que lograron fue colocarle una cuerda alrededor de los pies, porque desde el principio sabían que la única posibilidad realista de sacarlo sería con un sistema de poleas. Cavar un agujero desde arriba tardarían mucho. De haber estado de pie, esta opción habría sido viable, pero no estando boca abajo. Ensanchar el túnel con explosivos provocaría un derrumbe. Intentar alcanzarle desde el extremo de abajo, no tenían espacio para trabajar con máquinas pesadas. De hecho, a duras penas tenían espacio para taladrar. Sedarle y partirle todos los huesos y sacarlo a la fuerza. Según dijeron años después, no hubo idea, por loca que fuera, que no se valorara seriamente, así de mala era la situación. Pero no, claro, si empiezas a partir huesos, por muy sedado que esté, morirá antes de salir del túnel. Al final todo se resumió en usar la opción más simple. Una cuerda. Solo eso. Estuvieron toda la madrugada taladrando por turnos. En todo momento había alguien trabajando en el túnel y había más de 10 personas distribuidas en la cueva en todo momento. Pero aun con esa coordinación, cada pequeño avance se hacía eterno. Se tardaba horas en colocar una sola polea. Y por si fuera poco, al cabo de 12 horas tuvieron que rehacer algunas de ellas porque al principio usaron salientes, formaciones naturales del túnel para apoyar la cuerda. Creían que estaban ahorrando tiempo, pero había tantas curvas que se dieron cuenta de que no funcionaba, había mucha resistencia. La rehicieron todas, menos la que estaba justo encima de John, un pequeño trozo de piedra que, teniendo en cuenta toda la mala suerte que estaban teniendo, era un milagro que estuviera en una posición tan ideal. Por último, el más pequeño y delgado de ellos pudo arreglárselas para ponerle las sujeciones necesarias a John. Aquí pudieron ver mejor en qué situación se encontraba. Su cuerpo llenaba completamente el hueco, no había forma de llegar más allá de su cintura. Bien, ya estaba todo listo. Se pusieron todos en su posición y tiraron con fuerza. Pero nada, no se movía nada. Probaron otra vez con todas sus fuerzas y tampoco. Después de más de 12 horas se dieron cuenta de que una cuerda no era suficiente. Necesitaban 2. Hasta ese momento John había estado increíblemente positivo, pero la posición empezaba a pasarle factura. Su respiración sonaba aguada, perdía el conocimiento durante algunos segundos o pasaba de estar muy calmado a entrar en pánico. Sabía que estaba al límite. Y así siguieron pasando las horas, las más lentas y largas que jamás vayan a vivir todos los que estuvieron aquel día en la cueva. Después de 14 horas tumbado aún no habían boca terminado. ¿Qué cojones? 16 horas después 16 aún faltaban cosas que hacer. 18 horas después
John Estaba empezó muerto a ya, ni alucinar. de coña. Persona religiosa como era, contaba que por momentos podía ver a su lado ángeles y demonios. Tan mal estaba que llegó a preguntar quién le había puesto allí. Alrededor de 20 horas después terminaron con la segunda cuerda y ahora 20 sí horas podían ahí notar que abajo. se movía. Milímetros a duras penas, pero se movía. Le mantuvieron consciente porque querían que dentro de lo posible empujara desde abajo con el brazo, y lo estaban consiguiendo. Hacían continuamente paradas para aliviar la presión en las piernas de John y el progreso era microscópico, pero al cabo de un rato lograron arrastrarlo algo así como 1 metro. Aún no estaba completamente libre, pero por lo menos en esa posición tenían margen para darle algo de agua, que no saben si pudo beber, y una radio para que hablara con su familia y su mujer Emily. Le dieron ánimos, le dijeron que le querían, que seguían rezando por él y que pronto estaría fuera. Pese al aspecto físico, lógicamente demacrado por la posición, ojos rojos, cara hinchada, todos respiraron aliviados al estar viendo finalmente algo de progreso. Uno de ellos se alegró tanto que salió de la cueva para decir que ya estaba a salvo y tardarían un par de horas en sacarle completamente. Ryan Y la Sharp familia se ahí, encontraba escuchando. justo a los pies de John, tirando de la cuerda como podía, animándole a que empujara desde abajo, avanzando milímetro a milímetro, poco a poco. No. Los que estaban ayudando a tirar desde la entrada del túnel escucharon un golpe muy fuerte, seguido de silencio. Le preguntaron a Ryan si todo iba bien, pero no contestaba. Después de insistir unos minutos, Ryan gritó que tenía que salir. Resulta que con la presión una de las piezas se soltó y le golpeó justo en la cara. Oh, Lo qué dejó mala atontado suerte, y tío. sangrando Qué por la mala boca. suerte. Y John cayó de nuevo al agujero. Qué mala Todo lo que suerte, podía hermano. salir mal, salió mal. 22 horas para avanzar 1 metro y 1 segundo para retroceder 30 centímetros. Según Dave Sharts, el padre de Ryan, que inspeccionó lo que había pasado, comentó que aquel saliente, el que era un milagro que estuviera en una posición tan ideal, había estado cortando la cuerda lentamente sin que nadie se diera cuenta. Más tarde hubo varias aclaraciones sobre si realmente cortó la cuerda o si la piedra se partió o si simplemente por el cambio de posición se soltó. En cualquier caso, Ryan al estar justo debajo recibió ese latigazo metálico justo en la mandíbula. Ryan terminó en el hospital, pero ellos tenían que seguir. Arreglaron la cuerda y 1 hora después estaban listos para intentarlo de nuevo, pero John dejó de responder, e inconsciente, no había manera de moverlo Ahí porque sus estaba muerto, costillas yo creo, actuaban ya. de anzuelo contra la roca. Además, sin Ryan, el turno de los demás era más largo y el cansancio empezaba a notarse. Como último recurso, llamaron a Brandon Cowallis. No estaba presente porque al principio no hacía falta. Había rescatistas suficientes, pero con la baja de Ryan y el cansancio de los demás, fue. Al llegar le dijeron que John estaba en las últimas, perdía la conciencia constantemente y seguía hablando de ver ángeles y demonios. Brandon entró e intentó hablar con él, pero no le respondió, solo podía escuchar la respiración aguada. Le dio unos golpecitos en la pierna para que se despertara y John se movió frenéticamente durante unos segundos y paró. Murió. Aprovechó para estudiar el túnel y llegó a Creo la que misma murió ahí. conclusión que el resto. Supo Ahí que ya- mientras ya no estuviera pasas más. inconsciente no podrían sacarlo, necesitaba estar despierto para recolocarse en los giros difíciles, si no sería imposible. Dijo que la única opción era ensanchar todo lo posible las zonas más problemáticas y tirar de él sin importar si se le partían algunos huesos. E incluso así, seguía sin verlo claro. La familia pidió que le llevaran de nuevo a la radio. John estaba inconsciente, pero aceptaron porque de algún modo la familia creía firmemente que todo saldría bien, que solo era una cuestión de tiempo. Nuevamente No, le es dijeron normal que que le la familia querían. piense Brandon intentó ensanchar la zona con un martillo neumático, quieres pero había pensar. subestimado el peso de la herramienta y lo complicado que era aplicar presión en un espacio tan pequeño. Lo intentó, pero no había manera. El martillo se desviaba y forzó tanto la posición que después de unos minutos estaba agotado. Pensó que con una herramienta similar pero más pequeña sería más fácil, así que pidió un martillo de aire comprimido. Ahora tenía más espacio, pero menos potencia. Pasó 1 hora esperando a que la trajeran y tardó 1 hora y media para ampliar 5 centímetros en la zona más fácil de trabajar. 27 horas 27 horas después. allá abajo. Todos lo sabían, pero nadie quería decirlo en voz alta. Mandaron a Brandon a comprobar si John seguía con vida. Le dieron un estetoscopio y le dijeron cómo tenía que usarlo. Gracias a que John solo había retrocedido 30 centímetros, pudo alcanzarle el abdomen, pero no pudo escuchar ningún latido. Además notó que estaba algo rígido, pero como no estaba completamente seguro, entró un paramédico para corroborarlo de todos modos. Murió. John Jones había fallecido. El momento exacto fue cuando Brandon le tocó el pie, es decir, Es lo que había hacía dicho. más de 2 horas. John falleció realmente al cabo de 24 horas, pero oficialmente son 27. Y nunca sacaron el cuerpo. 27 El horas ahí fallecimiento tumbado. dificultaba aún más si cabía la operación. Tendrían que ensanchar aún más los túneles y no podrían empezar a moverlo hasta que se fuese la rigidez. Serían semanas de trabajo, lo que significaba que en ese punto el cuerpo empezaría a descomponerse y tendrían que trabajar con máscaras. Y llevar máscaras allí abajo en una cueva que ya de por sí tenía la temperatura alta sería sofocante. En esas condiciones, los turnos que normalmente eran de 30 minutos o 1 hora pasarían a ser máximo de 10 minutos. Aún después de la noticia del fallecimiento, la familia seguía
seguía sintiendo que se equivocaban, que quizás solo estaba inconsciente. Se sentían extraños, yéndose de la cueva porque les daba la sensación de que en cualquier momento que podía quiere creer despertarse y la si lo familia. hacía, vería que le habían dejado solo. Días después, sellaron la entrada de la cueva con cemento, sea, pusieron y no una pueden placa y volver a entrar comentaron que nadie. desde ese momento la cueva pasaría a ser la tumba oficial de John. Mike Levitt, quien era el responsable de la gestión de la cueva, dio una entrevista semanas después y explicó bien por qué cerraron la cueva tan rápidamente. El terreno no es público, es de libre acceso, está claro, pero no puedes modificar nada porque es propiedad del estado de Utah para su explotación mineral. Las cuevas, aunque turísticas, no aportaban nada, solo accidentes y mala reputación. De este modo, hablando con la familia, le dijeron que la recuperación del cuerpo sería no solo peligrosa, sino increíblemente cara, y le propusieron la posibilidad de dejarle dentro. Ellos accedieron, pero con una condición: si iba a ser su tumba, querían que se tratase como tal, tendría que sellarse completamente. No les gustaba la idea de que la tumba de John fuera un destino turístico. Utah cumplió encantadísimo con esa petición. De hecho, taparon la cueva tan rápido que algunos pensaron que querían enterrar también algún error. Pensaban que los rescatistas eran los responsables de la muerte de John y querían ocultarlo. Taparon también por si acaso el túnel donde se encontraba John porque dedujeron que alguien con el tiempo, tarde o temprano, abrirá de nuevo la cueva y de algún modo tratarán de llegar hasta John. Realmente, por el tiempo que ha pasado, la cueva podría reabrirse y recuperar los huesos, pero ni la familia ni el Estado quiere pagarlo. Pese a lo que se comunicara públicamente, no todo el mundo estaba contento con la idea. En una encuesta que realizó Herald de unas 500 personas, el 38% quería que se dejara abierta. ¿Es una decisión prudente o locos. una sobrereacción de un Estado que actúa como una niñera? Los ¿Ha comentarios de la muerto gente alguien? fueron: es injusto. No se banea ningún otro deporte cuando ocurre una muerte. No es justo cerrar la cueva para las miles de personas que la han puto disfrutado. retrasado, ¿no A los entiendes que niños hay un les puto encanta. cadáver No ahí? deberían cerrarla. De hecho, no deberían ni siquiera poner una puerta con un candado. Esto es una violación de nuestra libertad. Esta gente siempre con lo mismo. Sí. He seguido esta historia todos los días. Creo que deberían cerrarla permanentemente por Claro. respeto a John y su familia. Mira los accidentes anteriores y verás que es suficiente para cerrarla y prevenir que haya más accidentes. Deberían dejarla abierta, pero cerrar las partes peligrosas. Eso Este antes de comentario, que el último, lo muriera. pensé yo también. Sabían que había zonas peligrosas. ¿Por qué no cerrarlas? Se dice que John entró en una zona inexplorada, pero no es verdad. Sale en el mapa. Brandon y Joe Hasper inspeccionaron esa zona y sabían Boca abajo en el hueco este de mierda. que no tenía salida. Es más, ¿recuerdas los accidentes anteriores? Todos dieron por hecho que se habían atascado en el canal del nacimiento, pero no fue así. 1999, el periódico El Desert dijo: suena como la trama de una de las novelas de Stephen King. Dos chicos se quedan atrapados en un oscuro y estrecho pasaje durante horas. Entraron en la popular cueva con sus amigos y decidieron explorar la zona conocida como el Canal del Nacimiento. Pero espera, ahora lo mejor. Chris Hay dijo: supongo que exactamente no lo encontramos. En su lugar se quedaron atrapados en otro túnel. Marrow estuvo con su estómago y su cabeza boca abajo durante 15 ¿Para horas qué la y gente Hay se metía justo ahí? detrás de él. Dimos con una zona sin salida y no pudimos retroceder, dijo Marrow. Y no fueron los únicos. A Brock Clark le pasó exactamente lo mismo. Clark descendió a través de una pequeña abertura vertical metiendo primero la cabeza y se quedó atascado boca abajo porque llegó a un lugar sin salida. La madre dijo: que encima no era la empezó primera a vez. arrastrarse, se resbaló y cayó. Se quedó boca abajo en un área estrecha. Pensó que podía continuar, que había una salida, pero no fue así. Sabían desde hacía mínimo 10 años que la cueva tenía ya no túneles sin salida, sino estrechos y verticales. Y aun sabiendo eso, el mayor consejo de seguridad que daban era llevar un casco de bicicleta, o uno de $1 de plástico para los niños, y un mapa dibujado topográficamente que nadie sabía interpretar. Sí, era cuestión de tiempo que pasase y muchos lo sabían, de ahí el miedo inicial cerrando la cueva con una puerta y después solo accediendo a reabrirla si cedían la gestión a un tercero. Pero el tercero este deberían haberles obligado a cerrar todos los túneles que no podría ir un niño de 13 años. Entonces, ¿por qué si sabían que había zonas tan peligrosas, no las cerraron? Mike Levitt, en el podcast que he comentado antes, cuando le preguntaron esto, dijo algo como: ¿para quién estás cerrando esos túneles? Exploradores hay de todos los tamaños y cierras un túnel porque un grupo de personas no puede entrar. ¿No estás siendo injusto con los que sí pueden? Esta historia me hizo entender que la gente no ve las cuevas como el deporte de riesgo que son. Ven un agujero en el suelo o en la pared y parece divertido sencillamente ver qué hay. Una de las frases más populares entre exploradores con experiencia es una que siempre viene bien recordar: que Sí, que significa que puedes entrar. Soy retraso. Que puedas entrar no significa que puedas salir. Esta me lo sé. puedas entrar no significa que puedas salir. Algunos culparon a John, otros al amigo que le dijo que entrara allí, otros a los rescatistas, otros a los que manejaban la cueva, otros al estado de Utah. Pero no hay un solo culpable, todos fueron no cerrarlo. responsables de la parte que les tocaba.
¿Por parte de John? Sí, fue imprudente entrar de cabeza sabiendo la verticalidad de la cueva y no respetar su tamaño. Recordemos que John era un tipo grande de 1,80 m. El grupo en general es responsable por ir a una cueva sin que ninguno de ellos supiera navegar por ella. Se dejaron engañar por su aparente sencillez, creer que siempre había una zona grande después de un túnel estrecho. Timpanogos Grotto, los que se encargaban de la gestión de la cueva, son responsables de no advertir del peligro más mortal de la cueva. ¿De qué sirve llevar un casco si hay túneles verticales sin salida? Esa sola frase en grande habría evitado muchos problemas. Advertir solo de posibles atascos no dibuja el peligro real de la cueva. De los únicos que no se puede decir nada eran de los rescatistas. Quiero decir, decidme, de No podían manera hacer realista, nada. ¿era posible que supieran la resistencia que tendría solo una cuerda, teniendo en cuenta la distancia, la superficie, las esquinas, el peso? Son Seguro que rescatistas, con no la información matemáticos. necesaria, un buen matemático, un físico podría haberlo sabido. Pero, ¿unos rescatistas en una situación tensa? Hicieron lo más lógico dada la situación, elegir la opción rápida porque sabían que no había tiempo. Por cierto, hay una película sobre esta historia, pero es mala, Es mala. una mierda. Casi parece más un documental sobre la mujer que del Pero propio pues eso es John. mierda. Que sí, que lo pasó mal, seguro, pero ella vivió para poder casarse otra vez. Él no. Si bien entiendo que haya gente que les gusta el riesgo y la aventura de entrar en lugares desconocidos, no entiendo por qué no está mejor señalizado. Muchísimos accidentes similares a estos se pueden prevenir con un simple sistema de colores parecidos a las pistas de esquí. Si tanto les gusta decir que es como los demás deportes, trátalo como los demás deportes. Este túnel es verde, significa que hasta una silla de ruedas puede entrar. Este es amarillo, si te cuesta ver tus pies porque los tapas con tu barriga, no entres. Este es rojo, solo los más delgados y pequeños pueden pasar. Este es negro. Pues ya sabes lo que hay. Incluso si se perdiesen Morir. con un sistema así, entenderían algo tan básico como que en esa zona hay túneles peligrosos. Claro que seguirían habiendo accidentes por más advertencias que pongas, porque si algo tienen en común todas las cuevas del mundo es que son impredecibles, tanto que nunca sabes si lo que estás explorando es en realidad tu futura tumba. Qué videazo. Una locura. Bueno, chavales, si habéis llegado hasta aquí, ya voy a ir despidiendo el vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, habéis aprendido varias cosas. Para empezar, no os metáis en huecos de mierda porque vais a fallecer. No os metáis en agujeros porque vais a morir. Y por lo que sea, no vayáis a esa cueva, nunca. Aunque la reabran, aunque no os metáis en cueva. Quédate en tu casa viendo vídeos sobre gente que lo hace. No entres tú. Si quieres vivir no sé qué, te vas a una montaña rusa si quieres adrenalina. Por mi parte, yo me voy. Tengo sueño, me voy a dormir. Así que, si os ha gustado este vídeo, dale like, suscribiros y bye bye.